Gracias, Sonia. Por poco Sonia un poquito más y se ponía a cantar el corito para que lo oyeran. La verdad es que fue una noche hermosa. La alegría que sentimos, bueno, no sé cuántos la pueden entender, pero los amamos mucho. Sabemos que nos aman, agradecemos el cuidado que tiene esta iglesia con nosotros. Vivimos contentos con saber que aquí hay gente que ora por nosotros, que sigue ofrendando para la gran comisión, que está pendiente del proyecto de Badalona. Así que muchísimas gracias. Gracias también porque cuando llegamos aquí nos tratan súper bien. No quiero decir los nombres porque quizás se avergüenzan un poco, pero ellos saben quiénes son. Nos ayudan, nos cuidan y la verdad es que lo estamos pasando muy bien. La vez anterior que estuvimos aquí en Puerto Rico, ni esa vez ni el año completo pasado tomamos vacaciones. Así que hoy aprovechamos esta vez nuestra visita aquí, que también fue gracias a esta iglesia que pudimos asistir a la actividad de ayer. Pues aprovechamos la oportunidad por insistencia de Sonia, y Sonia es la que manda en casa, como ustedes saben, a tomarnos unos días de vacaciones y eso es lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante. Muy bien, quisiera invitarles a estar en pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18 en adelante. Es una alegría ver tantos rostros conocidos, una alegría ver rostros que no conocemos también. Pero con los rostros que conocemos, ustedes como que se están poniendo viejos, no sé. Yo no. Muy bien, 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura a la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo, o sea, nosotros, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo, eso es nosotros, para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, y eso somos nosotros, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, lo que en la Reina Valera dice con temor y temblor. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Aleluya. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en el día del Señor. Yo voy a orar, como es la costumbre, antes de proseguir, pero cuando yo termine mi oración, una oración corta, yo voy a comenzar un tiempo de alabar al Señor. Y yo quisiera invitar a todos a que la forma que Dios te guíe, alabes al Señor en voz audible si quieres, y levantar una nube de alabanza y de adoración al Señor. ¿Bien?
Señor, estamos tan agradecidos de ti. Tu presencia en nuestras vidas ya sería suficiente para decir eso, pero hay tanto más que nos has dado y por eso todos estamos agradecidos. Y hoy frente a tu palabra, nuestra petición es una, Señor, que tú hables a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo a través de esta palabra poderosa que tú has inspirado para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Dios. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Maravilloso, Dios. Gloria sea a tu nombre. Bendito seas, Dios. Tú seas honrado, seas engrandecido, Dios, en todo el mundo, en nuestra iglesia, en esta ciudad, en Puerto Rico. Oh, Dios, glorifícate en medio nuestro. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Alabado seas tú, oh Dios, que eres grande y poderoso. Estamos recordando hoy tu poder, Señor, y eres poderoso. Y por eso te damos gloria y te damos honra. Hemos visto tu poder en nuestras vidas. Lo hemos visto en las vidas de otros. Lo hemos visto en medio de tu iglesia. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a abrir los ojos espirituales. De manera que nosotros podamos entender aún más de ese poder tuyo. De cómo tú lo usas en medio nuestro para glorificarte y aún para bendecirnos. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. En el nombre hermoso, sin igual de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme en ese tiempo. Hay una frase que se usa mucho. La usa mucho en inglés. Yo la voy a decir en español porque se usa mucho también. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso habla de una realidad que todos nosotros hemos vivido y todos los que estemos en un país donde los políticos son corruptos, o sea, todo el mundo, nos hemos dado cuenta de cómo el poder lleva a muchos a corromperse de una manera a veces muy abierta, muy crasa, a otros de una manera más disimulada. Pero siempre está eso ahí en la historia, lo vemos reflejado tantas veces. Ahora, lo que nos puede sorprender, espero que nos sorprenda, aunque quizás no tanto, es que esto mismo puede aplicarse al mundo cristiano, donde el deseo de poder, las ansias de poder, las imágenes de poder en el mundo, las imágenes de poder en la iglesia se han traducido de una manera tal que no parece que el entorno nuestro sea el entorno que debe expresarse según la Biblia, ¿no? Un reino de sacerdotes, pero de gente humilde, servidores humildes al pueblo, amándonos unos a otros, glorificando a Dios, no buscando nuestra propia gloria, etc. Pero no. El ansia de poder se ha introducido en la iglesia cristiana. Y no me estoy refiriendo solamente a esos casos tristes de corrupción que también han existido en las iglesias cristianas, no solo en las católicas, pero también en evangélicas. No me estoy refiriendo solamente a eso, a lo que a veces ha ocurrido en el liderazgo de las iglesias. Me estoy refiriendo a algo más importante y más personal. Y es lo que yo creo que podemos ver y aprender en las iglesias de Corinto, en la antigua Grecia. El entorno sociocultural de esta iglesia, el entorno en el cual vivían, ahí justo en medio de lo que hoy conocemos como la península griega, el entorno era un entorno muy culto. Si recordamos el siglo V antes de Cristo, o sea, 5 siglos antes de esta época, Grecia había vivido su época de oro con una serie de filósofos cuyos nombres aún mencionamos hoy: Aristóteles, Sócrates, Platón y otros menos conocidos, pero que influenciaron de tal manera la cultura griega que fue conocida esta cultura en todo el mundo de entonces. Y a pesar de que el imperio o la ciudadanía, más bien el imperio griego desaparece, ¿no? Después de la muerte de Alejandro Magno y otros problemas, y los romanos son los que se destacan y vencen a todo el mundo. Sin embargo, los expertos nos dicen que aunque por las armas Roma venció a los griegos, culturalmente los griegos tomaron posesión del imperio romano, y por eso es que hablamos del imperio greco-romano. En todo el imperio se hablaba griego. Y esa influencia y recordatorio e importancia que los griegos le daban a la filosofía perduró hasta entonces. Si recuerdan a Pablo hablando en el Areópagos, tendremos una idea de cómo esta gente, el escritor de Hechos, Lucas, nos dice que esta gente lo que quería era aprender algo nuevo cada día, ¿no? Y cuando oyeron a Pablo que estaba predicando ese mensaje tan extraño, dinos qué es eso que estás hablando, etcétera. Ese era digamos, el tenor general de la cultura griega. Y para promover esa cultura y ese conocimiento filosófico, la ciudad contaba con
con filósofos, con maestros, con oradores que se movían por la ciudad. E interesantemente, la gente acudía a escucharles, unos para aprender y otros simplemente porque les entretenía la elocuencia de los oradores griegos de esta época. Y es curioso, ¿no? Nosotros tenemos la televisión, internet, pues esta gente se entretenía oyendo gente dando discursos por la forma tan elaborada, convincente, usando la retórica cuyo fin es convencer, que lo hacían. Así que ese es el ambiente que hay en Corinto. Esos filósofos y sabios itinerantes, esa expectativa de escuchar gente que diera un buen discurso, esa gente que viniera y nos enseñara. Y ante eso es que Pablo se enfrenta cuando llega. Pablo fundó esta iglesia, quizás el año 54 después de Cristo. En su segundo viaje misionero estuvo 18 meses allí. Dios fructificó el esfuerzo. Fue allí donde Dios le dijo a Pablo: no tengas miedo porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eventualmente eso se vio, se convirtió mucha gente, se tuvieron que salir de la sinagoga, se fueron al lado de la sinagoga y por ahí siguió el ministerio de Pablo y el ministerio de Aquila y Priscila, que llegaron luego, y también de Apolos, que llegó más tarde. Ese cristiano de Alejandría que todavía estaba un poco crudito en la fe y que tuvo que ser enseñado por Aquila y Priscila. Ese es el ambiente que Pablo encuentra y ese es el inicio de esta obra allí en Corinto. Sin embargo, la relación de estas iglesias, porque eran muchas iglesias, no era una sola iglesia, la relación de Pablo con estas iglesias al momento de escribir esta carta, de la cual hemos leído un trozo, era tensa. Y era tensa sencillamente porque todas estas influencias que he mencionado, de los filósofos, de los sabios, de los que dan discursos, de los expertos en retórica que servían de instrucción, pero también de entretenimiento, todas estas influencias habían causado, como naturalmente podemos pensar, que las expectativas de la gente en la iglesia de Corinto, que recordemos, apenas eran unos nuevos creyentes, pues se ajustaran más o menos a esas expectativas del mundo afuera. En otras palabras, ¿qué querían? Bueno, querían a una persona con una autoridad intelectual, que se expresara muy bien, que hiciera uso de las reglas de la retórica antigua, que de hecho Pablo conocía, Pablo usa en ocasiones, pero que la usara más, que se volviera un orador elocuente. Probablemente también esperaban que la apariencia física de Pablo pues, estuviera a la altura de la de un orador de esta religión nueva, ¿no? del cristianismo. Y lo poco que sabemos de Pablo y de su apariencia personal, lo he mencionado antes, lo sabemos por un evangelio apócrifo, el evangelio de Tecla se llama, que era bajito, patizambo, calvo, narizón y feo. Así que era todo lo contrario a las expectativas de ellos para completar. Además, Pablo no era locuaz, no se comportaba como uno de esos filósofos eruditos hablando bonito y transmitiendo verdades parecían hermosas, no solamente maravillosas. Y para completar el cuadro de esas expectativas de los corintios para con Pablo, había una experiencia particular que esta iglesia había tenido, y es que esta iglesia Dios la había bendecido con manifestaciones del Espíritu Santo. Y cuando leemos capítulos 12, 13 y 14, vemos que esta iglesia de verdad, y como él dice desde el principio mismo de la carta, era una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Y era una iglesia donde había mucha gente que se consideraba espiritual. O espirituosos, quizás diríamos algunos de nosotros. Más espirituales que Pablo, porque Pablo no sabía hacer ciertas cosas. Pablo se comportaba de cierta manera que ponía en duda si de verdad el Espíritu de Dios estaba obrando en su vida. Así que todo esto se une a las expectativas de una cultura arraigada en la elocuencia, en el contenido de sabiduría y de filosofía, y una expectativa espiritual de una vida que pareciera que estaba volando por encima de la tierra. El apóstol Pablo, ¿no? en un arranque de éxtasis como los que ellos conocían en su experiencia espiritual, y Pablo no llenaba esos requisitos. Y vivían criticando a Pablo. Y Pablo está tratando de contestar a esta gente, escuchemos bien, que como en la cultura que les rodeaba, esperaban de él una sabiduría especial, una oratoria especial o retórica, e incluso unas manifestaciones espirituales especiales. Y Pablo
como vemos en la carta, no llenaba ninguna de esas tres. Y había algo más detrás de todo esto, y es que los oradores de entonces cobraban. Bien, cobraban por sus servicios de enseñanza y de oratoria. Y Pablo no cobraba. Más aún, Pablo se denigró, se rebajó al punto que él estaba trabajando con sus manos, haciendo tiendas de tela con unos pelos de cabras negras que había en la región de Cilicia. Y él trabajaba con sus manos para no tener que cobrar por su ministerio. Y eso se lo criticaba la gente. O sea, ¡qué humillante! Este hombre, si fuera de verdad un erudito, estaría permitiéndonos a nosotros mantenerlo para dedicarse a esto. Pero no, Pablo, por razones diversas que no vamos a entrar hoy, Pablo decide que no, que él va a ganarse el sustento con sus manos, que él va a trabajar. Y ya dije, su oratoria no estaba a la altura de las expectativas, la sabiduría que expresaba no estaba a la altura de las expectativas, y para colmo de males, pues era feíto. ¿Bien? No era del todo atractivo. Antes de continuar, la pregunta importante es para que podamos quizás atar esto con hoy. Es si algo en la cultura actual y en la iglesia de hoy se asemeja en alguna manera, en alguna medida, a la situación de Pablo. Y yo creo que más de lo que pensamos. Y yo solamente voy a mencionar algunas cosas. Cuando a veces yo noto una de esas tendencias nuevas que surgen en medio de la iglesia y tristemente ocurren con alguna frecuencia, yo le llamo modas. Yo digo, Señor, pero si es que el evangelio es tan lindo tal y como tú lo dejaste, ¿por qué queremos añadirle? ¿Por qué queremos añadir a la belleza de este mensaje tremendo del Dios que se encarna, que muere y resucita y nos da salvación? ¿Qué más hermoso que eso? Pues sí, nosotros queremos cambiarlo, queremos modificarlo, queremos hacerlo más poderoso, queremos hacerlo más elocuente, queremos que suene mejor a través de la música, a través del espectáculo y tantas otras cosas. ¿Qué hacemos nosotros que podemos relacionarlo con la actitud corintia? Primero, a veces rendimos culto a la personalidad y al atractivo de quien predica la palabra de Dios. Y no voy a entrar en detalles, pero si yo preguntara qué predicadores de internet tú ves, es probable que algunos los escogemos por razones como las que yo voy a decir, y algunos puede ser que hasta sean guapos, quién sabe. Pero también porque son gente que habla de los tópicos de moda. Yo recuerdo, varias veces en mi ministerio, incluso comenzando, un hermano vino a decirme que por qué yo no hablaba de lo que él quería que yo hablara, que yo honestamente no lo conocía entonces, era del Evangelio de la Prosperidad. Bien, entonces, pues él me decía, ¿no? ¿Por qué tú no hablas de esto? También, hoy en día esperamos expresiones carismáticas del predicador. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, en la Alianza Cristiana y Misionera creemos en los dones del Espíritu Santo, en la manifestación de los dones del Espíritu Santo según está establecido en las Escrituras, así que eso no está en juego. Pero a veces esperamos que la persona que aquí está al frente sea una manifestación y una encarnación de, si se puede, de los 21 dones del Espíritu mientras está predicando. Habla en lenguas, profetiza, palabra de sabiduría y además eso que nosotros erróneamente llamamos ministración, que es llamar a la gente, empezar a poner manos y algunos se caen y no digo que eso sea malo, lo que está malo es pensar que eso es una administración especial. El predicador ministra desde que se para aquí. Y sí, hay veces que oramos y pedimos que la gente pase, pero en estos círculos esa es la expectativa. Y de hecho, esto suena feísimo, pero quizás nos ayude a entender el cuadro. Nosotros sabemos de algunos predicadores, amados, conocidos, queridos, que se les invita y dice, hermano, ¿y usted cobre? Por supuesto que yo cobro. ¿Y cuánto cobra? Dice, bueno, yo cobro $500 si no hablo lenguas. Si tengo que hablar lenguas, Sonia me corrige, ¿son 1,000 o 100 más? No, eso es después. Y dice, y tengo que ministrar a la gente, eso que yo decía, esos son 1,000 más. Y uno dice, ¿qué es eso? Pues eso. Ese es a lo que nos estamos refiriendo. Eso ocurre en la iglesia de hoy. También esperamos la dulzura de un mensaje que sea positivo o que nos entren a garrotazos. Porque tenemos nosotros personas enfermas, perdónenme que lo diga así, que les gusta, que son un poquito masoquistas y que les gusta llegar a la iglesia y que les digan todo lo pecador que es y lo malo que es y que se cuide porque va al infierno. Hay gente que le gusta eso.
Y a otros les gusta esa dulzura, de la seguridad de que van al cielo, de que están bien, de que todo está bien, de que tu vida, tú fallas, pero no te preocupes, el Señor te perdona. Eso somos nosotros hoy en día. Otros esperamos que nos hagan sentir bien o mal. Otros esperamos que provoquen en nosotros emociones. Emociones buenas, aunque sea manipulándonos. Y yo soy muy sensible en mi observación cuando noto la manipulación de algunos predicadores que están al frente y me da una cosa, una pena y un horror porque me doy cuenta que los hermanos no se dan cuenta de que están siendo manipulados. Las emociones se pueden manipular con facilidad. Las emociones no son malas. Y el Espíritu de Dios en nosotros provoca emociones. No se equivoquen, no es lo que estoy diciendo. Y cuando son del Espíritu de Dios, gloria a Dios, saltamos, brincamos, aplaudimos, gritamos, gloria a Dios. Pero cuando es el resultado de una manipulación humana, es todo carne. Carne de cerdo con mucha grasita. Así. A eso se enfrenta Pablo y a algo parecido nos enfrentamos hoy. Entonces, ¿qué dice Pablo en contestación a todo esto? Bueno, dice, primero les contesta que su ministerio no es como el que ellos creían y esperaban. Él les dice que él ha llegado no con excelencia de palabras de humana sabiduría. Dice el verso 17 del capítulo 1, dice que el Señor lo envió a proclamar ese evangelio sin alardes. Alardes, esta es la versión de la palabra de Dios. Nosotros, algo parecido, una versión más o menos nueva, excelente, y a proclamarlo sin alardes de humana elocuencia para que no quede anulada la eficacia de la cruz de Cristo. Y aquí empieza Pablo a decirnos algo increíble. Si nosotros, este mensaje bonito, ya me saco el micrófono, todavía está sonando, ¿sí? Tengo que tranquilizarme un poco, yo creo. A ver, me enredo. Ariel, ayúdame. ¿Ves, Ariel, que sigo haciendo de las mías? Eso no cambia. Ok. Lo que no nos damos cuenta nosotros, igual que los corintios, es que cuando uno desplaza el mensaje del evangelio, que vamos a tratar de explicar hoy, cuando uno saca eso del centro y lo sustituye por cualquiera de estas cosas que nosotros estamos diciendo o por cualquiera de esas cosas que los corintios estaban esperando, hacemos ineficaz el mensaje de Cristo. O sea, lo anulamos. Porque el mensaje de Cristo no es prepotencia, no es poder, no es exuberancia de personalidad, no son palabras bonitas, aunque se usen palabras bonitas, pero eso no es el evangelio. El evangelio es otra cosa, por eso Pablo aquí lo dice tan bien. Lo proclamé sin alardes de humana elocuencia, para que no quede anulada la eficacia de la cruz de Cristo. ¿Bien? Entre los predicadores y predicadoras que están entre nosotros, si tú tienes que decidir entre hablar bonito y hablar bajo el poder de Dios, escoge lo segundo. Si tienes que escoger entre hablar palabras elocuentes, y te ha graduado quizás del seminario y quieres usar todo eso que has aprendido, y tienes que escoger entre eso y hablar en el poder del Espíritu, el Evangelio de Jesucristo, escoge lo segundo, aunque a la gente no le guste. Lo segundo que Pablo hace es que les enseña cuál es el buen fundamento de la fe. Porque él dice que si yo le predico con estas palabras de humana sabiduría, entonces vuestra fe no va a estar fundada, va a estar fundada exactamente en eso, en palabras de humana sabiduría, y ese no es el evangelio. Así dice en el verso 18 del capítulo 1, el lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición, mas para nosotros, los que estamos en camino de salvación, es poder de Dios. Y aquí Pablo está enderezando los cañones para ellos y para nosotros hoy. Esas cosas que los corintios esperaban no son el evangelio de Jesucristo, no causan cambio en la vida de la gente. Las cosas que la gente hoy espera que quizás hablemos nosotros, quizás el tipo de mensaje, quizás el contenido del mensaje, quizás los compromisos morales de nuestra sociedad hoy. La gente quiere que nosotros cedamos a todo eso, pero si hacemos eso, el evangelio pierde su eficacia. Y Dios dice, y Pablo dice, nosotros no vamos a hacer eso, porque el mensaje de la cruz no se compromete. Nosotros creemos en el poder del mensaje de la cruz. Sigue diciendo Pablo, esperan sabiduría, quieren elocuencia, por eso. Este es el verso 21. Por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo.
Más de una vez nos hemos encontrado con gente que le explicamos el Evangelio y dicen, ¿qué? ¿Y tú crees en eso? Prefieren creer en platillos voladores, en gurú, en hocus pocus y esas cosas, pero les suena equivocado el Evangelio de Jesucristo. Por eso Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Y aquí nos vamos dando cuenta de lo que Pablo está enseñando aquí. Ellos esperaban una sabiduría como la del mundo entonces. Pablo dice, lo que yo predico, que es la sabiduría de Dios, es esa sabiduría puesta al revés. Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece absurdo. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra en que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Y ese es el mensaje del Evangelio. Pablo dice, ¿quieren sabiduría de Dios? Esta es la sabiduría de Dios, Dios muriendo en una cruz. Ese es el mensaje poderoso. El Dios indefenso colgando de una cruz. Ese es el poder de Dios. Y de verdad es que eso suena como cosa de locos. Locura para los griegos que no consideraban posible que un Dios estuviera en la carne, que un Dios muriera, que ese Mesías fuera de verdad el Mesías de Dios. Judíos que pensaban que era imposible que el Mesías sufriera de la manera que sufrió. Es locura, decían ellos. Para los griegos era un tropezadero el pensar en un hombre que moría, resucitaba y recuperaba su cuerpo. El cuerpo es malo, creían los griegos. No puede ser. Locura, debilidad. Y en un momento de la carta, Pablo llega a un punto que yo creo que es medular para entender todo lo que está pasando aquí. Ellos esperan unas cosas. Esas cosas que esperan, diríamos, están justificadas porque es lo que la sociedad de afuera les ha ayudado a entender que es importante. La elocuencia, el mensaje quizás profundo, pero por favor pongamos eso entre comillas, basado más en la filosofía de los hombres, manifestaciones espirituosas más que afirmaciones o manifestaciones espirituales. Eso es lo que ellos esperan. Por favor, escuchemos esto. Y yo mismo, hermanos, cuando llegué a la ciudad, no les anuncié el proyecto salvador de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Así que me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo, débil en lugar de fuerte, tonto, aparentemente, en lugar de sabio. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva, porque ese era el propósito de la retórica antigua, persuadir. Era el Espíritu con su poder, escuchemos esto, quien los convencía. De modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuando nosotros leemos esto, cuando leemos este verso, especialmente si lo leemos en la Reina Valera, tendemos a pensar que cuando el apóstol Pablo dice, cuando llegué a vosotros no fui con palabras de excelente sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Inmediatamente nosotros pensamos en los milagros y las señales que hacía el apóstol Pablo. Bueno, Pablo las hizo, Dios lo hizo a través de él. Eso es parte de la historia, es parte del libro de los Hechos y por supuesto que era así. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. De hecho, la palabra que está usando Pablo aquí, eso nos ayuda a entenderlo, se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento. Es la palabra que se usa para la conclusión a la que yo puedo llegar basados en la evidencia de un discurso que ha usado correctamente la retórica. Lo digo de nuevo. La palabra que está usando el apóstol Pablo aquí es una palabra que significa la evidencia que me puede llevar a una conclusión sólida en un discurso usando la retórica. En otras palabras, Pablo les está diciendo lo siguiente: hermanos, ¿ustedes dudan del poder de Dios en mí? ¿Ustedes dudan de que el mensaje que yo traigo sea el mensaje de Dios? ¿De que mis pocas o malas palabras no estén a la altura de esa elocuencia que vosotros esperáis? Que mi espiritualidad no llega al nivel que ustedes creen. Pero yo quiero recordarles algo: ustedes son la evidencia de que mi mensaje es el correcto, porque ustedes se han convertido. Y se han convertido no con la elocuencia de palabras, ni siquiera con señales prodigiosas, que las hubo,
Pero ese no es el punto. Pablo está diciendo, el poder de este mensaje está en el Cristo crucificado y por el Espíritu de Dios ese mensaje es capaz de meterse en la vida de los hombres y cambiarlos. Y eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie ni aún hoy. Por eso es que cuando, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros nos sentimos tentados a cambiar de alguna manera el mensaje del Evangelio de Jesucristo, hacerlo un poquito más suave, hacerlo más duro, y nos desviamos de la centralidad, como dice el apóstol Pablo, solamente yo quiero saber a Cristo y este crucificado, nos desviamos de esa evidencia de la sabiduría de Dios y del poder de Dios manifestado en la cruz y dañamos el Evangelio, lo aguamos, lo alteramos y pierde su eficacia, como dice el apóstol Pablo. Que la gente crea que es algo de locos, pues vale, que lo crean. Que la gente crea que es algo que en realidad me confunde tanto que me hace tropezar en lugar de avanzar en el conocimiento de Dios, pues el mensaje es así. Es la manera que Dios ha escogido. Es como si Dios le hubiera dado la vuelta a las expectativas humanas y manteniendo su fidelidad, su carácter, el mensaje de verdad les dice, esta es la forma que yo he escogido salvar a la gente. Con un hombre crucificado. Débil. No fuerte, no guapo, débil, feo, hecho trizas por el látigo romanos. Allí colgando en la cruz. Y además, por si acaso, ese es Dios, dice Pablo. Ese es Dios, dice Dios. Ese es mi Hijo, Dios encarnado. Y en este momento no quiero decir lo que creo que debemos decir siempre, ¿no? Muerto y resucitado. Porque en este momento Pablo dice, este es el mensaje. El mensaje, la sabiduría de Dios, que es mejor que la sabiduría de los hombres, es Cristo crucificado. El poder de Dios, que es mejor que el poder de los hombres, es Cristo crucificado. Suena ilógico, ¿verdad que sí? Bueno, ya lo dice aquí en el mismo pasaje en Corintios, dice que la sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios puede parecer insensata y hay tantas paradojas en el Evangelio y esta es una. Un hombre muerto que para colmo creemos que Dios muere a manos de sus criaturas. Estamos hablando del poder de Dios esta semana en los devocionales con los hermanos de la Alianza. Y yo sé que el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras. Permítanme, solo como una muestra. Por supuesto, podemos ir a la historia de la creación, cuando Dios con su palabra crea los cielos y la tierra, ¿no? Y dijo Dios, ¡wow! Pero quisiera mostraros en Job, creo que es el capítulo 40, 39 por ahí, donde después de que Job le insiste a Dios, mira, tú me has maltratado, tú has hecho conmigo lo que has querido, yo que soy un hombre inocente, yo quiero una audiencia en tu corte, quiero que me juzgues, porque esto no está bien, no has sido justo conmigo. Y Dios le contesta a Job. En su misericordia, Dios decidió contestarle a este muchachito. Que Dios mismo había dicho, no hay nadie como él, pero quizás se lo tomó muy en serio y entonces se creía que él estaba a la altura de Dios. Así que permítame solamente parte de la reprensión. Yo no sé cómo se sintió Job cuando Dios dijo esto, pero yo sé cómo yo me sentiría. Yo me sentiría, por un lado, humillado, confundido, pequeñito, y sabiendo que todas las premisas que yo he estado presentando a lo largo de todo este discurso que está registrado en el libro de Job, estaban basados en premisas incorrectas, premisas que quizás estaban de acuerdo con la ley judía, que quizás estaban de acuerdo con la cultura de entonces. Bueno, la ley judía no, porque la ley judía todavía no existía, pero eso que todo el mundo creía, que Dios bendice siempre a los buenos y que a los malos siempre los castigas, por lo tanto, si a ti te va mal, es que Dios te está castigando. Esa era la teología de entonces. Y Dios le contesta a Job en el capítulo 38, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Esto es Dios hablándole al chiquitín de Job. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto.
Seguramente sabes quién estableció sus cimientos y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró al mar tras sus compuertas? ¿Cuándo éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuándo lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y con sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije solo hasta aquí puedes llegar, de aquí en adelante no pasarán tus aguas orgullosas? Y por ahí sigue, son 3 capítulos con este tono. Yo imagino que Job se iba haciendo cada vez más pequeñito. Pero esa lección que Dios le dio a Job, que yo creo que nosotros necesitamos y que obviamente Pablo lo entendía muy bien, hace falta para recordar que el mensaje de Cristo no es necesariamente complicado, no lo es, pero sí hay gente que no lo quiere y hay gente que no lo va a entender. Cuando nosotros los cristianos evangélicos hablamos del poder de Dios, y nadie se ofenda, bueno, si te quieres ofender, oféndete. Cuando hablamos del poder de Dios, lo que pensamos es, a veces en gritos, a veces en expresiones carismáticas, dones, lenguas, profecía, a veces en lenguas, a veces en sanidades, milagros de otro tipo, palabras de sabiduría, lo que sea, cualquiera de los dones del Espíritu. Y pensamos, ese es el poder de Dios. Y eso es lo más importante en el Evangelio. Esta carta a los Corintios nos enseña que no. No es que no sea verdad, no es que Dios no haga esas cosas. Gloria a Dios, las hace porque Él sigue siendo Dios. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. Y los milagros siguen ocurriendo, gloria a Dios. Y los dones del Espíritu se siguen manifestando, gloria a Dios. Pero esa no es la manifestación más importante del poder de Dios. Eso es lo que Corintios nos puede enseñar. Por supuesto, en la salvación ya lo hemos visto. Dios le dice a los corintios, ustedes son la evidencia del poder de mis palabras, del poder de Dios en mis palabras. Pero también lo podemos ver en la tentación. En 1 Corintios 10, Pablo habla de, pero no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios juntamente con la tentación nos da la salida para que podáis resistir. Y nosotros sabemos del poder de Dios para darnos victoria en la tentación. Pero un problema que nosotros tenemos, ¿saben el caso de Daniel en el foso de los leones? Y nosotros nos maravillamos, ¡ay, qué glorioso, ¿no? ¡Qué milagro maravilloso! Nosotros, si hubiéramos estado allí, hubiéramos preferido a Dios, Señor, vamos a pasarnos esto de estar con los leones. Vamos a evitar eso de la historia. O Jonás, no Señor, guárdate la ballenita, el pez grande y permíteme, yo me arreglo solito. ¿Bien? O los hombres que estaban en el horno de fuego allí en Babilonia. Ok, vamos a hablar esto, Faraón, vamos a arreglar esto entre nosotros, porque el horno de fuego, la verdad es que nosotros muchas veces queremos ver el poder de Dios en evitar que seamos sometidos al fuego de la prueba. ¿Me explico? O sea, lo que yo quisiera, Señor, es que ni siquiera llegara la tentación o las pruebas. Yo prefiero que tu poder se manifieste en evitar que llegue ese momento en que yo sea probado. No. El poder de Dios se va a manifestar en que permitiendo las pruebas que vengan a tu vida, el Espíritu de Dios y el poder de Dios te va a dar la victoria. No necesariamente de la manera que tú esperas, porque Dios es soberano y muy creativo, pero lo va a hacer. Y ahí sí que nosotros podemos conocer el poder de Dios en nuestra salvación, en la victoria sobre la tentación. Y lo más sorprendente de todos y que encaja perfectamente con el mensaje de esta carta, en la debilidad. En la debilidad. Recordemos que ya leímos en el capítulo 2, verso 2, Pablo decía, me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo. Me encanta. Como muchos de nosotros nos sentimos cuando nos paramos aquí. Temblando de miedo. Y Pablo, como sabemos, ¿no? Dios le dio una experiencia especial. Y en 2 Corintios él cuenta un poco de ella. Y cuenta cómo Dios le ha dado un aguijón en la carne para que no se gloríe. Y Pablo le dice, quítame este aguijón. Y la contestación de Dios la conocemos. Te basta mi gracia,
porque mi poder va a hacer que no te duela nada, porque mi poder te va a librar de todos los problemas, porque mi poder o mi fuerza se realiza plenamente en la debilidad. Nosotros queremos huir del horno de fuego, pero es en el horno de fuego donde vamos a ver el poder de Dios. Queremos que Dios no nos pruebe, pero es en la prueba donde vamos a ver la mano de Dios. Queremos que la gente se convierta a Cristo y a veces adulteramos el mensaje tratando de hacerlo más atractivo. Predica el mensaje y que se conviertan si quieren, y si no, pues arreglen cuentas con Dios. Porque el mensaje no es nuestro, nosotros solo somos mensajeros. Así que esas palabras de Pablo que nosotros citamos tanto, no te voy a quitar el aguijón, Pablo, bástate mi gracia porque el poder se perfecciona en la debilidad. Es una enseñanza poderosa de cómo y para quién actúa el poder de Dios. Nosotros vemos el poder de Dios solamente en las palabras de la creación. En el monte Sinaí temblando, en los rayos que caen, el temblor de Moisés, el rostro que se le ilumina, los dones maravillosos, las sanidades maravillosas que hace el Señor Jesús, los apóstoles. Y ahí solamente vemos el poder de Dios. Esta carta nos recuerda que eso no es todo y quizás no es lo más importante. Lo más importante es que el poder de Dios es el único en la cruz de Cristo que puede salvar, que nos puede dar la victoria en medio de las situaciones difíciles, darnos fuerza en medio de la debilidad. Y si nosotros somos honestos, una vez conocemos a Cristo, bien, una vez ya estamos con Él, deseamos servirle, deseamos agradarle, donde más la mayoría de nosotros necesita ver el poder de Dios, no es en milagros asombrosos que pueden ocurrir, no es en sanidades tremendas que Dios las puede hacer, y gloria a Dios por eso. Pero la mayoría de nosotros, si somos honestos, donde más necesitamos la manifestación del poder de Dios es exactamente cuando estamos débiles. Cuando no podemos, cuando nuestra humanidad sale a la luz, nuestra debilidad, a veces frente a la tentación, pero otras veces simplemente frente a la dificultad, y lloramos y sufrimos. Y a veces hasta pensamos claudicar de nuestra fe. Ahí hace falta el poder de Dios. Y la Biblia enseña que el poder de Dios está disponible para nosotros. Pablo termina la segunda carta a los Corintios con estos versos que van ligados a lo que he dicho anteriormente. Dice, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, dice Pablo, Él, Cristo, no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Lo leo de nuevo. Es cierto que Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Amén. Poder de Dios, claro que sí. Poder de Dios para lo que Dios quiere usarlo. Para lo que más necesitamos. Y yo creo que la experiencia pastoral sin duda y la experiencia de muchos de vosotros cristianos de tiempo nos demuestra es que rara vez nosotros sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Sabemos qué es lo que queremos, pero no necesariamente lo que necesitamos. Y cuando nosotros confiamos en Dios y dejamos nuestra vida en las manos de Dios, muchas veces el poder de Dios no se va a manifestar como nosotros queremos, sino como Él quiere y como es mejor para nosotros, para ti. Estás en dificultades, estás en presión, estás en tentación, estás débil. Dile al Señor, Señor, necesito tu poder. Necesito el poder de tu Espíritu Santo. Confiesa tu debilidad sin vergüenza ninguna. Y tírate a los pies de Dios. Él es está lleno de misericordia. Y Señor, no quiero oro ni plata, lo que quiero es tu poder. Que tu poder llene mi vida. Que tu poder me capacite para vencer en este momento de debilidad, en este momento de tentación, en esta vida mía que quiero vivir para ti. Hazlo, Señor. Yo quiero glorificarte, quiero vivir para ti. Y yo sé que necesito tu poder para eso. Permíteme entender el mensaje que Pablo le dio a los corintios. No es asunto de manifestaciones maravillosas, aunque sean buenas y veraces.
Lo más importante no es la palabra de sabiduría humana, no es tampoco la elocuencia, no es tampoco la espirituosidad. Lo más importante es la cruz de Cristo, donde está concentrada el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Ese es el Evangelio. Que tú puedas creer que en esa cruz, con ese Cristo muriendo, ese Dios encarnado muriendo en una cruz, es donde Dios ha decidido revelar su sabiduría y, más paradójicamente, increíblemente aún, su poder. Así que por eso los cristianos cantamos: oh, cuánto amaré esa cruz. No solamente la vemos como el momento en que Cristo muere por nosotros para darnos vida, lo vemos como el momento en que Dios encarna su sabiduría y su poder en la paradoja más grande de la historia, en un hombre que está muriendo, que se convierte en Salvador nuestro, no solamente en el momento que creemos, sino a lo largo de nuestra vida. Porque en las tentaciones y en la debilidad podemos volver a esa cruz. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dejado. Gracias por cómo tu Espíritu la ha aplicado a nuestros corazones esta mañana. Y Dios, mi petición en este momento es que en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo nos ayude a sacar las ideas increíblemente equivocadas que tenemos en nuestra mente y que nos impiden ver la gloria de la cruz, el poder de la cruz, la sabiduría del Cristo que muere. Y que tú nos ayudes, Dios, a despojarnos de todas esas ideas equivocadas que buscan el poder donde no está y la sabiduría donde no existe. Ayúdanos a volver a la cruz de Jesús. Señor, y yo no dudo que aquí entre nosotros hay algunos de nosotros que están pasando por momentos donde son salvos tus hijos, pero están pasando quizás momentos de terrible tentación o momentos de terrible debilidad física, emocional, hasta espiritual. Y hoy han comprendido que pueden acudir a ti, pueden acudir a ese Cristo que está colgando de una cruz, que es la imagen de poder más poderosa de la historia. Y yo te pido por ellos, Señor, que te manifiestes en sus vidas. Y yo invito a cualquiera que quiera que yo lo incluya en esa oración que continúo haciendo, pidiendo a Dios la fuerza de su poder, tal y como lo enseña la Biblia. En tu momento difícil, que te pongas de pie. En tu momento de tentación, ponte de pie. En tu momento de debilidad emocional, física, enfermedad, que te pongas de pie. Sin ponerle al Señor condiciones. Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Así yo quiero sentirme más bonito. No. ¿Qué tú quieres? Tú sabes que yo necesito una manifestación de tu poder en mi vida. De tu poder de verdad. No como yo lo quiero, no como yo lo ordeno, no como yo lo mando, no como yo lo creo. Señor, tú, la cruz de Jesús, aplicada a mi vida, para la gloria de tu nombre. Señor, estamos de pie reconociendo que te necesitamos y reconociendo el poder increíble que hay en esa cruz. Yo sé que no alcanzamos a verlo, yo sé que no alcanzamos a entenderlo. Pero como quiera, Señor, creemos que en esa cruz, en tu Hijo muriendo, en Dios encarnado muriendo por nosotros, hay el poder que necesitamos, no solo para nuestra salvación, sino fuerzas para vencer la tentación, salidas para vencer la tentación, solución para problemas increíbles en nuestra vida, fuerzas en medio de la enfermedad, fuerzas en medio de la enfermedad emocional, fuerzas en medio de la bajeza espiritual, de que estamos flojos, estamos secos, estamos lejos de ti. Oh Dios, pero tu poder es grande, tu poder es poderoso, tu poder es maravilloso y tú no eres tacaño con ese poder. Señor, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que lo derrames sobre nosotros, para la gloria de tu nombre. Y que este mensaje que llevemos sea genuinamente inspirado, verdaderamente en tu sabiduría y en tu poder, para la gloria de tu nombre.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.